¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días. Licen, buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? A los años, ¿qué tal esos apagones? Buenos días, Licen. Muy mal, Licen. Complicado, Licen, complicado. Podemos recibir clases normal. Complicadísimo, chicos, ¿no? Pero bueno, esperemos que estos problemas logren solucionarse y obviamente pues volver a la normalidad, ¿no? ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, creo. Sí, Licen. Excelente, muy bien, chicos, muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades. De igual manera, si tenemos algún documento pendiente, por favor, entregar a la institución. Y pues, en este caso, tratemos también de igualarnos en las pensiones, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Y pues también tenemos que acoplarnos a estas medidas, ¿no? Obviamente tenemos que tener cargado el celular, en este caso estar muy pendiente de los electrodomésticos y de igual manera pues tratar de adaptarnos, ¿sí? A estos problemas que tenemos, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. El siguiente tema que vamos a revisar es acerca de la evolución política de Al-Ándalus, la conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba, ¿no? Que prácticamente fue un territorio en donde fue custodiado directamente por los islámicos, ¿no? Y además de ello, prácticamente el Califato de Córdoba, ¿sí? Fue uno de los sitios más importantes dentro de la religión islámica, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga Carrasco, por favor. Evolución política de Al-Ándalus. La conquista el Emirato y el Califato de Córdoba. Los árabes musulmanes, alentados por la idea de la guerra santa, iniciaron en el siglo, creo que es 17, dice, una fulgurante expansión por el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del Océano Atlántico, aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico. Tropas musulmanas compuestas por el árabe y deberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica, dirigidos por el bereber Tariq, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musayr. Los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete 711 al último rey visigodo Rodrigo, que perdió la vida en el combate. En el combate. Muy bien, señorita. Muchísimas gracias. Excelente, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que los musulmanes, como ustedes saben, en el siglo VII en adelante, tuvieron lo que son enfrentamientos religiosos con los cristianos, ¿no? Obviamente a estos enfrentamientos se les conocía como la Guerra Santa, sí, luchas obviamente por el territorio sagrado, es decir, el territorio, en el caso de los cristianos, en donde prácticamente vivió, creció y murió pues Jesús, ¿no? Y para aquellos años prácticamente los árabes y los cristianos siempre estaban en constantes enfrentamientos, ¿no? Además de ello, los musulmanes en este caso lograron tener una expansión sumamente grande en Oriente Medio, en el norte de África, y eso prácticamente les permitió, ¿sí?,
cruzar lo que se conoce como el Estrecho de Gibraltar en los años 711, dando el inicio a lo que es la conquista de la península ibérica, ¿sí? Justamente en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, sí detalla lo que es la península ibérica, en donde prácticamente lograron en este caso llegar, ¿sí?, los árabes, los musulmanes, y asentarse en estos territorios, ¿no? Dentro de las tribus árabes estaban compuestas, ¿no?, por los bereberes, que eran la élite de los árabes, sí, que eran encargados y eran entrenados desde muy pequeños para los enfrentamientos, y los árabes en general, ¿no? Recuerden que estaban prácticamente en tribus que prácticamente ayudaban a los enfrentamientos en contra de los cristianos, ¿no? Y una vez que llegaron, sí, a la península ibérica, prácticamente tuvieron un enfrentamiento con el último rey visigodo. Sí, en este caso el rey Rodrigo les hizo frente a los musulmanes, él perdió la vida en la batalla conocida como Guadalete y prácticamente los musulmanes ostentaron estos territorios, ¿no? Y después lo bautizaron con el nombre de Al-Ándalus, ¿sí? Estableciendo las normativas islámicas, sus formas de vida y su cosmovisión religiosa, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cuenca Benavides, por favor? Señor Cuenca Benavides, Eduardo. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿No? Sin nota. Excelente. Señorita Damaris Estefanía. Señorita Damaris Estefanía Muñoz. Yo le ayudo, Licen. Dígame, Licen. Muy bien. Ayúdeme, por favor, señorita Damaris. En la siguiente diapositiva me ayuda usted, señor, por favor. Ya voy. Ya listo. Espéreme que no veo, estoy bajada el brillo del celular. Listo, muy bien. No te vayas. Ya, evolución política y análisis, la conquista del Emirato y California de Cuba. Califato de Córdoba. Animados por el éxito de los invasores, decidieron proseguir el avance de las tierras hispanas. Primera dirección a Toledo. Posteriormente hacían Zaragoza. En apenas 3 años. Los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispanoaméricas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas Cantábricas, pirenaicas. Y pariencias escaparon a su control junto a los árabes y ocupaban los puestos dirigentes de grupos breves del norte de África. Engrosaron a las filas de las invasiones musulmanes. De los invasores musulmanes. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que los musulmanes prácticamente lograron expandir sus territorios, primero directamente llegando a Toledo, ¿sí? Después, obviamente, llegaron hacia Zaragoza. Estos territorios, ¿en dónde o en qué país están ubicados en la actualidad? En España. En España. Muy bien, sí. Prácticamente, si los musulmanes llegaron hacia estos territorios y empezaron directamente a conquistarlos, ¿no? A raíz del enfrentamiento que tuvieron con el rey Rodrigo, no encontraron ninguna resistencia y obviamente pues se apropiaron de estos territorios, ¿no? Solamente
las regiones montañosas prácticamente quedaron libres del control de los árabes en general, ¿no? Aquí directamente podemos establecer, ¿sí?, algunas imágenes en cómo fueron cambiando estos territorios y además de ello la construcción, pues, de diferentes templos religiosos, ¿no? Como ustedes saben, los árabes en este caso mantenían una religión establecida en su dios más representativo, que es Alá, y Mahoma en general, ¿no? Y obviamente pues construían lo que son los templos o las mezquitas que dentro de la península ibérica de igual manera pues las construyeron, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en cómo directamente lograron crear, sí, el califato de Córdoba y eventualmente decorarlo a su manera, ¿no? Ahora, vamos a determinar las tribus o las culturas dentro de los musulmanes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Mónica, por favor? Buen día. Muy buenos días. Evolución política del Al-Andalus. La conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales, caicíes, calvíes, que mantuvieron largo tiempo fuertes enemistades que pronto se manifestaron al repartirse las tierras ocupadas. A todos estos problemas entre los árabes hay que añadir los provocados por los bereberes islamizados del norte de África, reacidos o someterse a una autoridad central. Resultado de todo ello fue un oscuro periodo de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes árabes y entre árabes y bereberes, que duraba toda la primera mitad del siglo VIII. Excelente, señorita. Muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, sí, prácticamente los árabes contaban con estructuras tribales, es decir, grupos que prácticamente ayudaban a los enfrentamientos, ¿no? Aquí tenemos a los caicíes, calvíes, también podemos establecer de que con el pasar del tiempo empezaron a tener lo que son luchas, enfrentamientos entre ellos, ¿no? Obviamente por repartirse los territorios, por directamente apropiarse de los recursos y además de ello prácticamente los árabes, ¿sí?, querían o buscaban en este caso establecer todos los parámetros administrativos y todos los recursos directamente destinados al califa, ¿no? Sin embargo, prácticamente no mantenían lo que es una estabilidad política y las tribus, prácticamente los caciques y los calvíes, netamente estaban siempre en enfrentamientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos parámetros que fueron dándose directamente por los magnates nobiliarios de los visigodos, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro en la región murciana. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes. La violencia fue más la excepción que la regla. Esto nos explica la rapidez de su conquista. Bien, aquí podemos palpar, ¿no?, que la mayoría de los visigodos, aquellas personas que contaban con bastantes recursos, bastante dinero de aquel entonces, eventualmente pactaron con los musulmanes, ¿no? Obviamente con la finalidad de que los musulmanes no llegaran, no destruyeran directamente estos territorios o sus actividades, sino más bien llegar a tener lo que son acuerdos o pactos, ¿no? Es decir, ellos llegaban, ellos directamente establecían sus parámetros de conquista y sobre todo los visigodos como tal prácticamente daban recursos, daban lo que son ingresos, les daban territorios, con la finalidad en este caso de que sus negocios logren prosperar, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue el nacimiento o el crecimiento del Emirato. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mayra Troya, por favor. Buenos días, licenciado. Ya le ayudo. Muy buenos días. Evolución política de
andaluz, la conquista del Emirato y el Califato de Córdoba. El Emirato, Los por árabes favor. tenían... Esa tengo. Sí, justamente la que tenemos en la pantalla, por favor. Lo que pasa es que estoy desde el celular, licenciado, y me sale esa a mí aquí. Ah, le sale esa. ¿Me confirman, por Sí. favor, los demás? ¿Pueden ver la pantalla del Emirato? Sí, en la pantalla está el Emirato. Sí, Sí, Muy bien, licencia, se ve. entonces parece que es el internet, señorita Troya, para que le cargue, por favor. Mientras tanto, señorita Yadira, por favor, ayúdeme. Talía, ¿no? Sí, Talía Yadira, por favor. Vale. El Emirato 756-929. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una provincia del Califato Islámico. Al-Ándalus, al frente de este territorio, se colocó a un emir o gobernador, que actuaba como delegado del califa musulmán, por entonces perteneciente a la dinastía Omeya, con capital en Ciudad de Damasco. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Por ejemplo, acá, el Emirato prácticamente tuvo su inicio entre los años 756, ¿no? Generalmente por la conquista que tuvieron pues los musulmanes y obviamente llegaron a establecer lo que es su imperio en estos territorios, ¿no? Aquí directamente lograron colocar un emir, sí, el emir que prácticamente es considerado como un gobernador más de estos territorios, ¿no? El cual prácticamente era elegido por el califa, ¿sí? Recuerden que dentro de los musulmanes, dentro del imperio musulmán, el califa era el máximo representante, ¿no? Era el líder religioso, político, administrativo de todos los territorios, ¿no? Además de ello, prácticamente aquí podemos establecer que la capital quedó situada en Damasco, ¿no? Y las formas de gobierno estaban en base a las dinastías, ¿no? Una de las dinastías más representativas, más emblemáticas, fue la dinastía de los Omeyas, ¿sí? Que prácticamente estaban encargados en la parte administrativa, estaban directamente gobernando estos territorios. Además de ello, el califa prácticamente pertenecía pues a esta dinastía, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde podemos observar la vida, ¿sí? De los musulmanes, ¿no? Especialmente del emir, ¿sí? Que tenemos justamente la imagen de acá, que prácticamente transitaba en las ciudades más importantes, en las vías donde estaba la población en general, y además de ello, prácticamente podemos observar las construcciones arquitectónicas. Sí, miren, por ejemplo, acá en la partecita, en la imagen que tenemos al final, es la representación directamente del califa, ¿no? En donde prácticamente está aquí con su séquito, con sus seguidores, y obviamente está designando nuevas normativas, ¿no? El emir, que obviamente está cuidando estos territorios y estableciendo los parámetros dentro de su sociedad, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la dinastía Omeya dentro del Emirato. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Estefanía? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Muy buenos días, por favor. El Emirato. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía Omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar refugiándose en el Andaluz, donde gracias a los apoyos que encontró se proclamó emir. Se trataba de Al-Ram I, 756 a 788, con quien comenzaba en Andaluz, el periodo conocido como Emirato Independiente debido a que se acabó con la dependencia política de los califas abasíes, que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Andaluz siguió reconociendo al califa abasí como líder espiritual del mundo musulmán. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. El Emirato, ¿no?
Prácticamente aquí podemos establecer que dentro del siglo VIII, eventualmente la dinastía Omeya sí tuvo un ataque sorpresivo por la familia Abbasí, ¿sí? Que eventualmente los acorralaron y sobre todo pues asesinaron a la mayoría de los familiares de esta dinastía, ¿no? Prácticamente solamente logró escapar un representante de ellos, conocido como Al-Raham I, ¿sí? Que prácticamente logró huir de esa masacre, escapando directamente de ese conflicto sumamente grande, y eso permitió en este caso que la familia Abbasí eventualmente controlaran lo que son estos territorios, se apropiaran directamente de la parte administrativa, de la política, de la sociedad en general, en donde prácticamente el emirato, ¿sí?, logró establecerse lo que son con crisis los parámetros dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, mantenían crisis directamente con el califa, ya que prácticamente no veía con buenos ojos a la dinastía Abbasí en general, ¿no? Y eso obviamente dio paso a que con el pasar del tiempo la dinastía eventualmente tratara de alejarse del califa y además de ello establecer sus propios parámetros administrativos, ¿no? Y a no ser directamente controlados por el califa que prácticamente estaba en la ciudad de Bagdad, ¿no? Si bien es cierto, con el pasar de los años lo reconocían, pero obviamente no estaban directamente de acuerdo en que prácticamente el califa sea el representante de esos territorios y además de ello que todos los recursos sean enviados a este representante, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a tener crisis internas, crisis externas, y eso eventualmente permitió que al último sobreviviente de la dinastía Omeya, Al-Raham I, lograra directamente recuperar pues el poder, ¿no? Ahora, Al-Raham I, ¿sí? Me ayuda por favor en la lectura la señorita María Gabriela Fajardo. ¿Estamos ahí? Sí, muy bien, señorita María Gabriela Fajardo, ¿no? Excelente, signota. Me ayuda, por favor, el señor Héctor David, por favor. ¿Estamos ahí? Héctor David Salazar Sí. Medina. Sí, por Sí, favor. señor. Buen día. Alicia. Muy buenos días. El emirato Abd al-Rahman fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un estado independiente en Andaluz. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío al poder central de Córdoba fue una constante de las grandes familias nobles musulmanas asentadas en las diversas regiones de Andaluz. Excelente, muy Andaluz. bien. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, Al-Raham I prácticamente después de deponer a la familia Abbasí, eventualmente sí creó su propia capital en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y eventualmente pues tuvo en este caso que obtener lo que es un ejército grande, ingresos económicos estables y sofocar lo que son posibles revueltas de sus enemigos, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que la mayoría, ¿sí?, de los que aceptaron al Raham I gozaban de varios recursos, gozaban de varios territorios, y además de ello, prácticamente al Raham I les daba muchos beneficios, ¿no? Y eso, obviamente, poco a poco permitió que Al-Raham I, una vez que prácticamente depuso a la familia Abbasí, ostentar con todos estos territorios, ¿no? Y aquí, en su momento, hablando directamente de los años 929, ¿sí?, Al-Raham III, ¿sí?, prácticamente él decidió ya no directamente depender del califa, ya no directamente rendir cuentas, en este caso al representante musulmán,
sino más bien, en este caso, él quería ser llamado como el príncipe de los creyentes, ¿sí? Que prácticamente él envió una carta a la mayoría de las tribus musulmanas en donde prácticamente decía, nos parece oportuno que en adelante seamos llamados príncipes de los creyentes, ¿no? Prácticamente estableciendo de que ellos serían los máximos representantes de esos territorios y ya no directamente el califa en general, ¿no? Aquí directamente establecía de que dentro de Córdoba el califa residía en el Alcázar. El Alcázar prácticamente era un templo gigantesco en donde estaba descansando el califa, en donde prácticamente eran divididos los parámetros administrativos. Bueno, ahí tenía pues lo que son sitios en donde el califa podía rezar, en donde prácticamente crearon con termas, crearon directamente con acueductos, que prácticamente era un templo sumamente detallado, ¿no? Además de ello, que prácticamente Al-Raján III también mandó a construir lo que se conoce como el Matin Sandra, que prácticamente era una residencia de las muchas que él tuvo, dentro de las cuales tenía la representación de la naturaleza, tenía diferentes habitaciones, tenía directamente lo que son representaciones religiosas, hablando directamente de Mahoma en general, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente acá, con la llegada de Al-Raján III al poder, eventualmente Andaluz y especialmente la ciudad de Córdoba tuvo una transformación sumamente grande, ¿no? Y en la economía, obviamente, con las formas de comercio, las actividades de la agricultura, las actividades directamente administrativas con ciertos imperios que estaban afuera de sus territorios, permitió tener un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue la crisis del Califato de Córdoba en base al gobierno de Almanzor. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, el señor Armando José, por favor? ¿Estamos ahí? Armando José, ¿no? Excelente, signota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo Guamán? ¿Estamos ahí? Sí, listen, ya le ayudo. Por favor. Y la crisis del califato de Córdoba. En las últimas décadas del siglo V, Almanzor se... Del siglo X, del siglo X, perdón. Así, del siglo X, perdón. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en el Al-Andalus, ejercía el cargo de Achif, una especie de primer ministro. Mientras tanto, al califa de la época, Islam II, de 1976 a 1009, vivía incluido en el palacio de Madinat al-Zahra, sin ejercer en lo más mínimo el poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición política, fitna, que llevó al fin del califato en 1031. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Bien, como ustedes saben, prácticamente, ¿no? Almanzor, ¿sí? Él llegó al poder en el siglo X y eventualmente empezó directamente a tener conflictos con los cristianos en general, ¿no? Además de ello, prácticamente en aquella época, Hisham II era el califa representativo. Sin embargo, Almanzor, al no tener lo que es una buena administración política, al no tener lo que es un control territorial estable, prácticamente empezó a tener lo que son campañas, empezó a tener lo que son conflictos, tanto con los cristianos como directamente con el califa, ¿no? Hisham II prácticamente
no estaba envuelto en los parámetros económicos, sino más bien estaba directamente encaminado en el ejército, en el poder librar lo que son enfrentamientos en contra de los cristianos, en contra de aquellos grupos paganos que estaban afuera, dentro del imperio o dentro de la ciudad, o fuera de la ciudad de Córdoba en general, ¿no? Prácticamente los soldados bereberes que se le conocía era el grupo de élite que tenía pues Hisham II. Sin embargo, obviamente destinó todas las actividades al ejército, los ciudadanos en general empezaron a tener lo que son demandas y eventualmente no lograron solucionar lo que se conoce como problemas sociales, ¿no? La economía se detuvo, existían conflictos internos, externos, y Hisham II obviamente pues no logró en este caso corregir estos errores y a su muerte eventualmente empezó el proceso de descomposición, ¿no? Lo que llevó al final el califato de Córdoba en los años 1031. Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos la representación, ¿sí? En este caso de Hisham II, y que obviamente él no logró en este caso dar una estabilidad política, económica, y sobre todo prácticamente con su muerte, ¿sí? Logró diseminarse estos territorios, lograron directamente tener una debilidad para el control de los recursos, y eventualmente el califato se terminó en los años 1031, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente una vez que el califato de Córdoba, ¿sí?, se diseminó, eventualmente los musulmanes, o la mayoría de ellos prácticamente fueron expulsados de la península ibérica, pero obviamente lo que son las construcciones arquitectónicas, lo que son sus modelos de sociedad, ¿sí?, siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Cabe resaltar que prácticamente el califato de Córdoba en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, antes de su finalización, gozaba de bastantes recursos, de bastantes lo que son riquezas, y además de ello, prácticamente gozaban de la aceptación de la mayoría de las tribus que se encontraban afuera de los territorios, ¿no? Recordemos que fuera de la península ibérica existían lo que son imperios, tribus que prácticamente eran las que comercializaban con los musulmanes, pero también existían lo que son los reinos cristianos, ¿no? Y eso pues permitía una serie de enfrentamientos que finalmente se terminaron, en este caso, con la muerte de Hisham II, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy nosotros podemos viajar a España si tenemos la oportunidad, ¿no? De viajar, conocer. Vamos a encontrar el palacio del Masjid Sandra, que se le conoce, y también podemos conocer lo que son las mezquitas más importantes que los musulmanes dejaron en estas ciudades importantes, ¿no? Y que obviamente pues siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. No, listen. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, revisar este pequeño video que tenemos en las diapositivas, ¿sí? Vaya a ser que en un momento les diga, prueba. Y ahí sí, no les salva ni el Papa, ni Jesús, ni su tutora, nada. Prueba y ahí sí, todos a la lección. Entonces, chicos, por favor, revisemos estos videos, revisemos las actividades en la plataforma, revisemos en este caso la documentación si no la hemos presentado, y pues Dios mediante nos encontraremos la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos el próximo sábado, cuídense mucho. Gracias, Muchas gracias, Licey. Hasta la Licey. próxima.